buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo aporte informático de una sensacional herramienta que te voy a estar trayendo el día de hoy. Si ya lo sabes de antemano, enlaces abajo en la descripción. Y bueno, hay que mencionar la situación. Sin duda, no sé si te ha llegado a suceder que tienes un dispositivo iOS, un dispositivo iPhone, un iPad, yo que sé que tienes ahí. ¿Por qué? Porque obviamente olvidaste lo que es la contraseña, obviamente no sabes cómo saltar esto. Y aquí hay que aclarar algo importante, que sin duda este tutorial es a modo educativo, totalmente para uso totalmente legal, nunca para dañar a terceros ni para ofender a nadie. Así es que sin duda úsalo en entornos controlados, pero para esto voy en efecto a poder saltar lo que es el bloqueo de activación de iCloud, saltar prácticamente todas clases de bloqueos que te ponga ahí lo que es tu dispositivo iOS. Y bueno, como tal es totalmente funcional esta super herramienta en cualquier versión, desde iOS 12 hasta la última que es iOS 14. Ya directamente lo estás viendo, Password Activation Locker. Si remueve la cuenta de iCloud, omítela, sáltala, y acá tal cual para iPhone, aquí te puede salir de 3 modos, para lo que es el iPad de igual manera. Y bueno, básicamente como he dicho, funciona tanto para dispositivos iPhone 5S hasta el iPhone X, acá iOS 12, últimas versiones, aquí sin duda, porque ya has extraviado lo que es tu cuenta, tienes la activación por error. Bueno, toda clase de situaciones con esta super herramienta. Aquí las especificaciones puedes consultarlas directamente. Van a estar los enlaces abajo en la descripción y es muy importante que te quedes hasta el final porque voy a estar anunciando algo importante acerca de esta herramienta. Así es que ya lo tenemos aquí. Directamente puedes utilizarlo en cualquier sistema operativo. Acá tal cual lo indispensable es que conectemos nuestro dispositivo, después revisemos lo que es el jailbreak indispensable y proceder a remover lo que es la cuenta del iCloud. Así es que vamos allá directamente porque la herramienta ya lo tengo acá tal cual instalada, Password Activation Locker, así tal cual. Voy a darle clic aquí y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Obviamente te voy a estar dejando un video que ya había elaborado hace un par de meses, pero básicamente es el mismo truco, básicamente el mismo método. Y bueno, ya directamente tengo conectado lo que es mi dispositivo que tiene la cuenta de iCloud. Aquí posteriormente, una vez conectándolo, vamos a darle aquí en iniciar. Aquí es importante darle aquí en aceptar. Como he dicho, esto todo es para fines legales. Jamás, ojo, jamás perjudicial. Y esto lo digo por YouTube, antes que nada. Acá le vamos a dar en siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a estar esperando aquí? Bueno, aquí está esperando la conexión del dispositivo. Vamos a esperar un poco. Finalmente, cuando has conectado lo que es tu dispositivo, te aparece de inmediato lo que es la leyenda jailbreak a tu dispositivo. Puedes hacer jailbreak al dispositivo tú mismo, o ver directamente acá un tutorial que directamente te arroja acá. Y bueno, acá puedes hacerle lo que es el jailbreak con estos pasos, tal cuales son muy explícitos. Acá directamente te dejan toda clase de enlaces, toda clase, pues todo el tutorial completo. Pero ojo, te invito de igual manera a que consultes el video que ya había elaborado acerca de cómo realizar el jailbreak con la herramienta de Checkra1, que básicamente es lo mismo. Básicamente estarás viendo lo que es, te voy a estar relatando lo que es ese tutorial, pero de igual manera te invito a que lo veas. El enlace va a estar abajo en la descripción, donde básicamente te descargas lo que es la aplicación, la herramienta Rufus, obtienes lo que es la última versión de Checkra1, ya tienes tu dispositivo obviamente con iOS 14, iOS 13. Ahí directamente yo lo estoy realizando con un iPhone 6S. Posteriormente reinicias lo que es tu computadora una vez que ya creaste lo que es, pues claro que sí, que traspasaste lo que es la herramienta Checkra1 a Rufus a una USB. Y posteriormente reinicias, y una vez reiniciado, BIOS, configuración de arranque, prioridad USB. Posteriormente debes de tener tu dispositivo en modo DFU. Lo conectas tal cual, aplicas lo que son unas clases de códigos, o llamamos así, una clase de contraseñas ahí, para que esté totalmente liberado de lo que es el Checkra1, la herramienta. Y después de esto ya empieza el proceso del modo DFU. Aplicas ahí una combinación que de alguna manera te lo avienta lo que es la herramienta de Checkra1. Y posteriormente ya comienza el proceso de realizar lo que es el jailbreak, y ya tu dispositivo está corriendo perfectamente con lo que es el jailbreak de Checkra1. No te preocupes porque si tienes la cuenta de iCloud ahí no la puedes saltar, de igual manera puedes aplicarlo, eso no hay ninguna clase de limitante. Es importante destacar que debe de ser con lo que es Checkra1 porque no tenemos acceso obviamente al dispositivo, así es que otra clase de jailbreak no te funcionaría. Y luego después, como he dicho, estoy relatando básicamente ese tutorial, pero de igual manera el enlace del video va a estar abajo en la descripción. De igual manera también te recomiendo los videos del profe Juan Antonio, que básicamente explica las últimas versiones de Checkra1. De igual manera, como he dicho, es lo mismo prácticamente. Y ya, finalmente, cuando realices lo que es el jailbreak al dispositivo, no vas a poder obviamente acceder porque te va a saltar ahí lo que es la cuenta de iCloud, claro que sí,
Pero ojo a destacar lo siguiente: una vez, nuevamente cuando vuelvas a aprender lo que es, como he dicho, tu dispositivo, que te aparezca ahí lo que es la activación, nuevamente abres lo que es el programa Password Activation Locker, ahí estará conectando con el dispositivo, ya conéctalo directamente a la PC y posteriormente lo identifica que ya está totalmente con jailbreak y empieza a remover lo que es la cuenta de iCloud, totalmente certero, totalmente eficaz. Y hay que sacar también algo importantísimo: no tendrás acceso a demasiadas funciones, hay que sacarlo de un solo porque esto es un modo de bypass, pero sin duda me parece funcional. Cuando ya esté logrado todo correctamente, puedes entrar ahí directamente, sí, de igual manera tener acceso para poder descargar lo que es toda clase de aplicaciones con lo que es tu cuenta de Apple ID. Y bueno, ahí posteriormente ya lo tendrías. Sin duda me parece sensacional. Es un video totalmente muy rápido, básicamente para mostrarte la herramienta, porque para realizar el jailbreak, como he dicho, el enlace va a estar abajo en la descripción, no queremos que se haga demasiado largo el video. Y bueno, claro que sí, sin duda me parece sensacional. Lo puedes apagar, lo puedes reiniciar y de igual manera ahí está el procedimiento. Hay que destacar algo muy fundamental, que claro que sí, esta es una clase de bypass. No vas a tener acceso, como he dicho, a todas las funciones. Va a estar un poco crasheado en algunas de las funciones. Hay que destacar eso, pero me parece sensacional que lo puedas utilizar con esta super herramienta. Así es que sin duda ya lo sabes, los clásicos pasos de conectar, abrir lo que es la aplicación, realizar lo que es el jailbreak, volver a conectar, realizar todo el procedimiento y el programa se encarga de eliminar toda clase de cuentas, saltarlas a tu dispositivo. Y bueno, ya directamente, ya llegas hasta esta parte, déjame decirte que voy a estar sorteando 5 licencias acerca de esta sensacional herramienta. Este sorteo se están realizando, esta y toda clase de sorteos se están realizando vía Twitter, vía mi cuenta de Twitter, ahí los posts que publico. Así es que el enlace de lo que es la base del sorteo estarán abajo en la descripción, que ya lo sabes, suscríbete a este canal, directamente retweet, corazón, obviamente ya lo sabes, seguirme en mi cuenta de Twitter, lo fundamental, pero como tal el enlace abajo en descripción, así es que ya directamente lo sabes. Y también destacarte que pues claro que sí, directamente los de Tensor Tiling ahí están celebrando lo que es la llegada de iOS 14, 70% de descuento en toda clase de software y productos, entonces me parece fundamental. También es importante destacar que bueno, este enlace te lo voy a estar compartiendo abajo en descripción, pero también para lo que es la herramienta Password Activation Unlocker también puedes aplicar lo que es un código de descuento exclusivo, que de igual manera estará apareciendo ahí también el enlace abajo en descripción para que lo apliques, claro que sí. Así es que nada, directamente me voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.